tú, desde que abres esa primera puerta, ayer la asociación y te entra el primer enfermo, y ahora que lleva un centro allí aburrido de enfermo, sin creerte que te ibas a dedicar a adicciones, ahora, ¿qué me puedes contar de los adictos? ¿Qué piensas? ¿Qué falta? ¿Qué falla? No sé, ¿qué patrón común ves a todos los...? ¿Ha cambiado algo tu mirada? ¿Era qué penita, qué pobrecito? ¿O no sé? Sí, claro, cambia mucho. A ver, pobrecito todos los que tenemos problemas, que somos todos en el mundo, ¿no? Y pobrecito todos. Pero esa parte entre, hay que ver, ¿no? Cómo se ha podido... Que si llevas el tiempo que llevas, o sea, tú me puedes decir que no, pero a ti adicciones... algo tiene contigo. Te va el tema. Claro. Cuando yo digo que sí a continuar en adicciones, en un puesto, o sea, no de mayor además responsabilidad y demás, es porque... El tiempo que llevas y tal. Claro. Sí, hay gente que hubiera picado billete, pero ya. Claro, cuando yo he dicho al principio que no entré por vocación, me refería a que no entré por vocación. No que eso no surgiera con los años y con el tiempo. Que te ha podido dar cuenta de que o que la vocación se desarrolla con el tiempo, ¿no? También, ¿no? Claro, yo entro sin vocación en el sentido de que yo no busco un trabajo en adicciones, yo busco un trabajo de psicóloga, ¿vale? Y yo en ese momento en el que me llega mi primer trabajo, yo hubiese cogido cualquier trabajo en el que mi categoría laboral fuera psicóloga, ¿vale? Y más, bueno, en mi época estábamos ahí en un tiempo difícil para encontrar trabajo, además, y menos de lo que has estudiado. O sea, no era una época fácil para estas profesiones. Y entonces, luego ya la vocación por adicciones surge mientras voy trabajando, mientras voy conociendo el área, mientras voy conociendo el tema, mientras voy aprendiendo, mientras voy viendo pacientes que funcionan las terapias, que funciona el trabajo que se hace, ahí surge. Y a día de hoy, si yo me tuviera que dedicar a adicciones toda mi trayectoria, me dedico. O sea, no tengo no me gusta, no, quiero irme ya de adicciones, no puedo con esto, no. Yo no tengo esa sensación con este área. O sea, a mí me gusta. Y llegados a momentos como ahora, ¿no? Pues cada vez más, porque cada vez me siento que tengo más conocimiento, más experiencia, entonces tengo más capacidad de aportar en el área, tanto a nivel de intervención, cuando me pongo con un paciente delante, como bueno, pues a nivel también, a mí me gusta mucho el tema asociativo, el tema de entidades, a mí esto me llama y me gusta. Entonces yo ahí voy rodando ya súper cómoda. Ya la vocación, si no estaba, pues está. Pero porque, bueno... Pues la vocación te encontró a ti. Sí. Con adicciones, ¿sabes? Es imposible esto. Si yo como adicto y estoy harto de estos dos. Sí, y los conozco, ¿sabes? Sí, pero que aquí está. Imagínate, ¿sabes? Aquí está. Que hasta aquí me tienes, ¿sabes? No, al hilo de lo que decías, mira... El sentimiento es mutuo. Dos cosillas. Hay en Netflix una serie que se llama... ¿Qué tiempo tiene esta gente para ver series y películas? ¿Te has dado cuenta? Menos mal que visto la de Yo Adicto. Pues que le toca aquí al Capi, ¿eh? No, perdón. Pues, había pedido la palabra. Harry Hole. Es el protagonista de una novela de una tipa, no sé, pero en la serie noruega. Es un adicto, es un alcohólico perdido. Pues yo he visto aspectos de la adicción míos que no había visto nunca en otro tipo. O sea, de esto no se me han contado tampoco. O sea, al que ha grabado eso, ese es otro de los nuestros. Ese sabe. A mí no me cagan, claro, ese sabe. Mi pregunta era... ¿Crees que tiene mucho que ver? Porque has hablado antes de que en el intermedio entre la asociación de ludópatas y la comunidad
trabajaste con inmigración y viste el tema de trauma, ¿no? ¿Crees que tiene mucho que ver, o sea, hay mucha causalidad para las adicciones a raíz del trauma o no? Sobre todo al nivel de personas que acaban llegando al nivel de adicción o de, no sé, cómo han llegado en su vida para necesitar entrar en una comunidad terapéutica. ¿Qué cantidad de trauma hay? O dicen, no, esto no es trauma, esto ha sido que una concatenación de errores en su vida o de decisiones mal tomadas. Tengo que iba a añadir y circunstancias, ¿no? Y Sí. errores personales y Exacto. circunstancias externas Sí. y también disposiciones internas O orgánicas, digamos, ¿no? De predisposiciones, cada que hay personas Ujú. que tienen una mayor predisposición a desarrollar una adicción, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Bueno, El tema del trauma hay que saber cómo cogerlo, ¿no? ¿Todas las personas que tienen una adicción se le puede identificar eventos traumáticos? Pues a lo mejor no. ¿Vale? A lo mejor no. Cuando tú analizas y tiras de historia de vida, detectas que hay situaciones de trauma, en muchos casos sí. ¿Vale? en muchos casos En sí, muchos casos te sí. está hablando de los adictos. Sí, claro. Cuando tú tiras de historia de vida en una adicción, en una persona con adicción, puedes detectar que hay mucho trauma o muchas situaciones de trauma, sí. La mirada del trauma a mí me la ha dado no tanto el detectar, también, si hay un trauma, ¿no? que dificulta el experimentar ciertas emociones, ¿no? O el que necesitas, pues a lo mejor una sustancia o una conducta o evadirte, ¿no? En este tipo de conductas o de consumo y demás, para paliar un sufrimiento, han tenido por qué vivir una situación traumática que identifiquemos. Pero tener una mirada sensible al trauma cuando estamos interviniendo con adicciones sí es importante. Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Que venimos de modelos en los que se interviene más a nivel conductual o a nivel cognitivo-conductual, ¿no? Pensamientos, conductas, pensamiento, conducta, emoción, y nos movemos ahí y a veces si no tenemos una mirada en trauma, no hemos estudiado trauma, no lo hemos visto en otros trabajos o tal, a lo mejor no lo tenemos en cuenta. Y si no lo tenemos en cuenta, estamos perdiendo una parte muy importante del tratamiento que tenemos que llevar a cabo con esta persona. Porque, vale, la persona ya ha dejado de consumir, si es que deja de consumir en cuanto entra a la comunidad, ahí lo tengo controlado. Sí, eso no es el problema. Claro. Entonces, la mirada de que la adicción es el síntoma, ¿no? Y que tiene una función para la persona, es importante tenerla. Y eso ya llevamos muchos años que lo sabemos, a nivel de que se ha estudiado, que lo podemos leer en los manuales, pero no está siendo tan fácil incorporarlo a la práctica, ¿vale? Y ahí ya pues la responsabilidad es más sobre todo de psicólogos y psicólogas, que somos los que estamos abiertos a estudiar, ¿no? Pues la nueva, pues eso, los nuevos modelos de intervención, que no son nuevos, que tienen ya bastantes años, que podemos estudiarlos y ver cómo influye una adicción. Porque podemos tratar la adicción, pero si no profundizamos ahí un poquillo, ¿no? Porque, claro, cuando luego vuelvas a tu normalidad, si las situaciones esas de que te han podido generar trauma y que se convierten en patrones en cómo te relacionas, en ¿no? El tema de los apegos y demás, y no quiero profundizar demasiado porque no soy experta, pero claro, si eso no lo vemos, vas a volver a lo mejor a los mismos patrones que te generan un sufrimiento y un malestar, y tú has aprendido a paliar ese malestar con el consumo. Y si yo no tengo una mirada en trauma, no te voy a dar herramientas útiles para tú ese malestar gestionarlo, ¿vale? Te voy a poner una traba, o te voy a poner una conducta, o te voy a poner que evites un sitio para que el estímulo no te despierte a ti algo que puedas hacer que recaigas, ¿vale? Pero es que yo no puedo estar toda la vida sin pasar por el bar de la esquina. Claro. Es que a mí me tienes que enseñar cómo gestionar
esas emociones desagradables que me produce pasar por el bar de la Y esquina. a mí es que esta pregunta me viene porque... ¿Vale? Si no, pues recaída. A mí esta pregunta me viene porque muchas veces es un tema a tratar, que hemos tratado varias veces en nuestra terapia de grupo, que algunos compañeros dicen, ostras, pero si es que si lo estoy haciendo bien, y si llevo X tiempo y tal, ¿y por qué me vuelve? ¿Y por qué me viene? Y se... ¿Qué calificativo le pongo? Yo creo que es el tema más polémico en las terapias grupales, en el de meternos en los traumas de cada uno. No, es que para qué voy a escarbar en la mierda, hablando mal y pronto. Es que para qué voy a remover, es que tal. Y digo, es que igual hay gente que no lo necesita en absoluto, y es que hay gente que, mi opinión, te hablo de mi caso en particular, mientras no remuevas ahí, yo no voy a dejar de sufrir, por mucho que ya no consuma. Entonces, sé que más tarde o más temprano, un día X se va a dar la tormenta perfecta para que si yo no he escarbado o rascado allí, voy a volver a josicar, ¿no? Como hablamos. Y me sorprende y además me molesta que se menosprecia un poco mucho esa actitud, ¿no? De cómo abordamos la adicción, ¿no? Eso no hace falta, ¿no? Algunos lo ven desde la mirada de es que la está utilizando como excusa. Claro. Pero dice, pero es que no, yo creo que no es una excusa, yo creo que es lo que necesito reparar. Eso es. Es que realmente es la excusa, porque es que es lo que me está pasando, ¿no? Claro que no que realmente no es la excusa, en realidad, es motivo. ¿no? Más, ¿no? Que digo yo, hay gente que lo ve que es la excusa que nos ponemos para justificarnos, y yo lo veo más como quizá que es el motivo que me ha llevado a. Una cosa es una excusa y otra cosa es el motivo, ¿no? Porque a lo mejor se confunde la parte de responsabilidad, ¿no? De si tengo una excusa ya no soy responsable de nada. Exacto. Tú te haces cargo de lo que haces, porque de lo que tú sientes a lo que tú haces hay un rato, ¿no? O sea, esto lo digo mucho cuando intervengo con pacientes. Vamos a ver, ¿el problema es la tristeza o el problema es lo que yo hago cuando estoy triste? Si yo me siento triste, bueno, estoy triste hoy, me he levantado un poco más decaída, estoy triste, a ver el día que me espera a mí hoy con esta tristeza que tengo, ¿no? Pero yo estoy triste, no sé qué me pasa, bueno, venga, échate otra. Toma un cafelillo, me voy a ir a trabajar, a ver si me voy motivando, y si no, pues nada, pues paso el día triste. Y ya está, y paso el día triste, ¿no? No se acaba el mundo por pasar el día triste. Entonces, si yo estoy triste y digo, estoy triste, no puedo, y me arropo hasta arriba y no puedo. Lo importante que es la tristeza o lo que hago con la tristeza, ¿qué es lo que a mí me incapacita? ¿Estar triste o me incapacita el aislamiento que me deriva a estar triste? Eso es súper importante, ¿vale? Sí. Porque tú puedes estar triste, pero cuando descubres que a pesar de estar triste, a lo mejor hay algo que puedo hacer distinto, aunque sea con tristeza, aunque me acompañe, como yo digo, siéntala a la mesa contigo la tristeza, ponla a comer contigo, no pasa nada. Cógete una silla al lado y pones ahí la tristeza. Pero come con la tristeza, ¿no? Un poco eso es también el remover, el detectar qué hago yo cuando tengo una emoción que no puedo tolerar, por lo que sea, no soy capaz de tolerarlo. No soy capaz de tolerarlo y no es una excusa, claro, es que a mí esta situación que me pasó en mi infancia o esta situación familiar me genera una tristeza y yo no sé gestionar la tristeza de otra forma que no sea con el consumo, porque es donde he llegado y ahora no sé, no tengo herramientas para hacerlo de otra forma. ¿Es una excusa? Bueno, llámalo como quieras, pero es mi realidad. Sí, pero mi visión es, nosotros muchas veces hablamos que la libertad del adicto reside en lo que hace desde que te viene esa tristeza hasta que levanta la copa o consumes la sustancia X. En lo que haces con tus sentimientos hasta antes de consumir, ¿vale? Pero a lo que yo voy es que digo yo, para mí creo que es necesario
el seguir trabajando para eliminar qué es lo que a mí me viene perdón, qué es lo que a mí me causa esa tristeza. Para mí el paso definitivo, el paso más elevado en la rehabilitación es ya no solo saber convivir con la tristeza, sino descubrir qué es lo que me trae a mí esa tristeza para ser capaz de... Vale. Y si la tristeza es algo que viene porque tiene que venir de forma natural, es decir, estamos ante una situación, hemos tenido una pérdida de un familiar, ¿ahí qué corresponde? Sí, no, ya claro, evidentemente. Entonces, pero si hay algo que no detrás, corresponde, que tú sabes que dices... Ahí va un poco, ¿no? Llevo... Esto de tengo ahí algo Eso. que viene de ese trauma que veníamos hablando antes, ¿no? Eso es lo que yo veo. Entonces, ahí hay que descubrirlo, entonces hay que rascar, hay que ver, ¿no? El trauma, hay que entrar cuando se pueda, con el psicólogo que sepa, ¿no? Pero hay un momento en el que hay que entrar y ver, porque algo que sucedió de una manera determinada en el pasado y que te generó una tristeza en el pasado, te sigue acompañando la emoción en el presente cuando esa situación que te generó la tristeza ahora no está. Es una situación que se ha quedado como, ¿no? Traumática, algo que pasó, me generó un malestar muy intenso, muy intenso, muy intenso. A día de hoy esa situación no está, pero sigo con ese malestar intenso, muy relacionado o muy parecido a lo que yo sentía cuando estaba pasando esto en mi casa, por ejemplo, ¿no? En casa, la situación de violencia en casa, ¿no? Que genera en un niño un miedo exagerado cuando es pequeño. Eso se pasa durante muchos años. Ahora el niño se convierte en adolescente, el adolescente en adulto, ya no está viviendo esa situación de entonces porque ya no está en esa casa, no está con esa familia, no está en ese contexto, ya es un adulto independiente que tiene su vida. Sin embargo, sigue experimentando el mismo miedo, la misma ansiedad o el mismo malestar que experimentaba entonces. Ahí, esa mirada de trauma es importante. Porque si tú no llegas a descubrir que tú lo que estás haciendo es que tú lo que estás experimentando todo el rato, lo que tú experimentabas es una situación realmente de peligro, pero que ahora no hay peligro. Claro. ¿Vale? Hay una conexión ahí que hay que mover y que hay que ver y que hay que hacerle ver al paciente qué está pasando en algún momento, ¿no? Y que tiene que ver esto con cómo tú viviste entonces. Es como por reducirlo un poco a un ejemplo muy básico, ¿no? Que se me viene como, me estoy acordando de una persona. La persona que con 50 y tantos o 60 años no es capaz de dormir con una lucecita porque tiene miedo a la oscuridad y ya está. Y bueno, pues yo hago mi vida normal, yo duermo todos los días, me tengo mi lucecita de los de niños de 5 años y duermo. Ostras, digo yo, a mí no será mejor que trabajes en eso, ¿no? O bueno, o gastar pilas que tampoco no sé si sabe por dónde voy, que hay gente que conoce, no, si no pasa nada, yo duermo con mi lucecita y ya está. Hostia, pues yo muy normal no lo veo, ¿no? A lo mejor ahí yo creo que sería necesario, pues llevándonos eso, magnificándolo. Claro, porque ahí hay que preguntarle al paciente, ¿tú sufres? Esto te genera un sufrimiento, esto te genera una, yo te digo, una dificultad en la vida conozco cotidiana. Que si no tiene la lucecita y tiene más de 50 años, no se duerme. ¿Hay sufrimiento detrás? ¿Hay incapacidad? Claro, hay que ver muchas cosas. Vamos a intervenir sobre lo que genera una problemática en tu día a día, lo que te dificulta tu día a día. Si no está dificultando el día a día, no se de alguna forma no se abre a otros sitios, ¿no? En los que imagínate que esta persona tenga que trabajar en un sitio oscuro siempre. Claro, pues ahí hay que tratarlo, claro, porque pues, si no, no puedes trabajar. A lo que yo voy es, ¿no? Pero... si lo extrapolamos a la adicción, dice, bueno, yo como adicto soy capaz de estar sin consumir porque tengo mi lucecita para dormir, ¿no? Y ya está. Y soy capaz de estar toda la vida, ¿no? Sin consumir porque tengo mi lucecita. Y digo yo que será mejor aprender a dormir sin la lucecita en el tema adicción. No sé si me estoy haciendo una paja mental muy grande. La lucecita, que es en este caso el controlar estímulos, por ejemplo. Sí. No sé si va por ahí. No sé. Mira, el adicto, bajo mi punto de vista, el adicto siempre tiene una causa subyacente. Eso es lo que consume. Pero hay gente que no, que dice que no. Consume, bebe, consume coca, lo que siempre tiene algo ahí. Que ese consumo lo está tapando. Vamos, habrá que los viciosos, ¿no? Decir, yo qué... Vale, perfecto. Pero el 90% de los adictos están tapando algo.
con su consumo. Entonces, el papel del psicólogo o la psicóloga, el acompañamiento y el descubrir qué es realmente lo que le duele a ese adicto, ¿sabes? Pues es fundamental. ¿Hasta dónde podéis llegar? Pues no sé. Depende del adicto, depende del psicólogo, de la psicóloga. Si el adicto lo quiere, no hay partido. A lo mejor es que no lo sabe. Claro. Es que es lo que yo voy, que a lo mejor es que no lo sabe y no es consciente de qué es lo que tiene. El adicto dice acepta y es con esa. Hay un par de cosillas que quiero que Izal, Ángela, porque bueno, tú no tienes por qué ocultar tu identidad. Izal. Minuto. Izal. Ah, vale. Te estás dando trabajo tú solo. ¿Qué? Izal. Y no me habéis preguntado por qué. Sí, pero es que te queremos terminar. Vale, que eso va después. Yo pensaba que eso iba al principio. No, eso al final, sí. Hay un par de cosillas, ahora que yo tengo curiosidad, que últimamente están saliendo estos temas en las terapias de grupo. Y es cuando hablamos de descondicionar cosas para los adictos, ¿no? Es decir, hay unas palabras. Tú es lo que tiene. Descondicionar. Sí. ¿No hay otra? Tú pasas por un bar y ese queda condicionado, ¿no? Ese recuerdo, ese hábito queda condicionado. Estímulo. Y entonces, pues, hay que entrenar en el sentido contrario, ¿no? Hay que extinguir. Quitarlo, ¿no? Ese condicionamiento, quitarlo. Pero ¿y cuando lo que tienes condicionado es una emoción? Cuando tú tienes condicionada que tu respuesta a la tristeza, no por un trauma, como se ha dicho antes, sino por la tristeza que te viene en la vida, o una situación de estrés muy alta, o una autoexigencia que tú te pones a ti mismo, yo creo y hablo de mi caso, que eso es lo más difícil. Quitar el condicionamiento que tiene eso, porque lo tienes siempre, lo vas a tener siempre, ¿no? Es una cosilla que me gustaría que tú la comentaras. Si le quieres facturar. Y la otra cosilla es que muchas veces cuando una persona empieza su proceso de recuperación y lleva 8, 9, 10 meses, un año, y aparece, no en todos los casos, pero en muchos casos, un sentimiento como de vacío, como de... se quedan que necesitan algo más. Necesitan encontrar algo, porque sí, han dejado de consumir, han normalizado su vida, pero es como si les faltara algo. No sé si eso también vosotros lo detectáis allí en la comunidad o te suena chino lo que estoy diciendo. No sé. No me suena a nivel de escucharlo, ¿no? En comunidad. Claro, en comunidad estoy en la dirección, no estoy de psicóloga, entonces veo menos pacientes, claro, veo casos más puntuales. Pero creo que sí sé de lo que habla y que lo he escuchado, ¿no? Y la primera pregunta se me ha olvidado, me la vas a tener que repetir, me pongo directamente con la segunda. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? La sensación de vacío es una sensación compleja, ¿no? Si la rascas un poco, a lo mejor la convertimos en más simple, la llevamos a la tristeza, ¿no? Y dentro de la tristeza, el vacío, ¿no? Y al final vuelve a lo mismo. El problema es el sentir vacío en algún momento, en alguna etapa de tu vida. O el problema es lo que hago cuando siento el vacío. El problema es que no tolero estar con esta emoción, ¿no? Sin hacer nada con ella. ¿Y cómo se condicionan esas emociones? Ella, ¿no? Que era la primera pregunta. Claro, que aquí venimos a quiero dejar de sentir vacío. Y eso no es correcto. Y eso a lo mejor no se puede, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, vas a sentir vacío. Y cuanto más intentes dejar de sentirlo, más lo vas a sentir. Entonces, a lo mejor, deja la lucha y vuelve a invitar, ¿no? Como decía yo antes, vuelve a invitar esa emoción a estar contigo y a ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿vale? Un poco se puede trabajar así. Si hablamos ya de condicionamiento,
claro, si hablamos de condicionamiento, estamos hablando ya de teorías del aprendizaje. Claro, si yo siento tristeza y consumo, yo siento tristeza, consumo, se me pasa la tristeza. Yo siento tristeza, consumo, se me pasa la tristeza, ¿no? Eso varias veces genera ese condicionamiento del que está hablando. Siento tristeza, consumo, se me pasa, ¿vale? Cuando se extingue la conducta, ¿no? Que es el que comentaba, cuando siento tristeza, no consumo. No se me pasa, o se me irá pasando, pero yo no consumo, ¿no? Siento tristeza. No consumo, pero me siguen viniendo las ganas de. Claro, estamos hablando de un proceso de extinción, claro. Claro, porque yo sigo queriendo quitarme la tristeza porque no tolero la tristeza y no quiero estar triste. Entonces, aquí lo que yo creo que hay que cargar, cuando la persona entiende que siento tristeza, no consumo y la relación cada vez es más débil, porque a medida que sienta tristeza y no consuma, voy debilitando ese condicionamiento hasta que llegue un momento que se pueda extinguir. A lo mejor no se extingue del todo, a lo mejor un día, por lo que sea, siento tristeza y digo, uff, ahora... Claro, ahora en la propia experiencia nuestra, ¿sabes? Tú cuando bebías, y yo cuando bebía sentía lo que sea y bebía. Ahora siento lo que sea, no bebo, hago otra cosa y por eso sigo sin beber. Claro, pero sigue sintiéndolo, ¿no? Quizá hay gente que sigue sintiéndolo. Es que la tristeza, lo que yo sienta lo que sienta Perico del Palote, está ahí. Hay que sentirlo, claro. Por eso es lo que yo siento, pero no yo quiero hacer referencia a ese trabajo que hay que hacer también, de aprendizaje, de gestionar las emociones y de saber en cada momento poner lo que estás sintiendo en una perspectiva y no dejarte arrastrar por las olas de sentimiento que tengas. Y bueno, no estoy diciendo que todas las personas que se recuperen necesiten hacerlo, pero por lo que yo veo en los grupos de autoayuda es un tema con mucha importancia para muchas personas. Y que es necesario, pero parece que, a mí, mi sensación, mi percepción, es que parece que molesta que se saque ese tema. Sí, por lo que has dicho antes, porque parece que caemos en justificarnos. Exacto. En nuestras adicciones. Porque es muy fácil que te digan, todo el mundo siente tristeza. Tú consumías porque querías. Bueno, que te lo digan en grupo, que tú no quieras sacar tu causa subyacente en grupo, pues está en tu derecho. Ya está, claro. Pero si te vas a sentar con un psicólogo, claro, le tendrás que decir lo que te duele para que te lo arregle, ¿no? Hombre, claro. Es todo... ¿Se lo das cuenta? Claro, para eso están. Vamos a ver. Los psicólogos para eso están. Es que, bueno, yo en el grupo no cuento porque no me da la gana. No. Pero Estamos si hablando me de las siento cosas que delante pasan dentro de los grupos. Sí. Vamos. No de uno en particular, sino de los en grupos, general. en general. Claro, sí. No me refiero a nadie. Es que no me den más trabajo, hombre. Tú sabes por dónde voy. No, claro. Es un poco estamos es lo mismo, ¿no? Es volver a la misma, la conversación si te das cuenta es la misma, o sea, esa tristeza, ¿no? O esa emoción es lo que me lleva al consumo, lo que me lleva a, ¿vale? Claro, vuelvo a lo mismo, no, ¿qué es lo importante? ¿Sentir tristeza o lo que yo hago con la tristeza? Lo que yo hago, claro, lo que tú haces, ahí hay un componente de vamos a responsabilizarnos de eso y es reconocerlo primero, claro. Reconozco que yo, cuando experimento estas emociones, o cuando me enfado, cuando no sé qué, cuando me siento triste, o cuando me siento vacío, cuando me siento tal, la forma que tengo de gestionarlo es a través del consumo, ¿vale? Vamos primero a reconocerlo y ahora vamos a ver de qué recursos me puedo yo cargar, ¿no? De qué puedo yo llenar mi mochila para gestionar esa emoción de otra forma, que no es eliminarla, ojo, vuelvo a lo mismo, que no se trata de eliminar la emoción, que es que las emociones son básicas y tenemos que sentirlas. ¿Habéis visto la película de Inside Out? Uh-huh. ¿Eso es? La 1 y la 2, tengo dos niños. Eso, la habéis visto, ¿no? Pues no es luchar contra ninguna de las emociones básicas, es que todas son necesarias porque gracias a ellas sobrevivimos.
Entonces Tú has visto, nos si no lo has cargamos, visto, no tienes ni puta idea. Yo no sé de qué estáis hablando. nos cargamos la mochila ahora de recursos nuevos y de herramientas nuevas para cuando me viene la tristeza, pues o simplemente saber dejarla a mi lado, o pues, bueno, si va más en componente ansioso, pues tener herramientas y técnicas, ¿no? Pues de relajación, de mindfulness, de respiración, que me ayuden a gestionar esa parte, ¿no? Esa parte más de estrés, de ansiedad. Si lo que me pasa es que pues me enfado o me vengo arriba, ¿no? Y el enfado es mi excusa para, ¿no? Como decía ahí, la excusa de el enfado es lo que yo gestiono a través del, ¿no? Con el consumo, pues a cargarnos de herramientas para gestionar el enfado. Lo importante es no estar enfadado, no. Hay situaciones en la vida que es que nos tenemos que enfadar. Lo importante es qué hago yo cuando me enfado, ¿no? Lo que yo ejecuto, lo que yo hago, eso es lo importante. Y ahí es donde hay que cambiar, ¿no? Pues ya, no consumo, y para gestionar este enfado, pues me voy cargando de herramientas, que para lo que están los procesos terapéuticos, para cargarnos de herramientas que nos permitan no seguir solucionando la gestión de esas emociones a través Sí, del pero consumo. para cada uno las suyas, ¿no? Claro, Es lo que hablamos. claro. Sí, muy bien. Porque a lo que voy es que siempre hay como dos visiones, ¿no? En el sentido de, hay gente que dice, no, yo tiro de manual, no, porque hay que hacer esto y sota, caballo y rey. Y hay otros que son de mirar y escarbar lo que a ti de manera individual te pica. Es que siempre me acuerdo, no voy a decir el nombre para no darle más mala prensa, que hablaba un actor famoso que decía, Dilo, coño, no, porque ya vamos a condicionar la opinión sobre su opinión, que decía que todas las personas que conocía que habían pasado por una determinada entidad que se dedicaba a las adicciones eran eternamente almas en pena. Lo que te he dicho es que sentían el vacío, que se recuperaban de la adicción, pero como tienen una determinada metodología, que no, a todos los que conocía que habían pasado por ahí, por el tema de dedicarse a la farándula, que eran muchos, que eran personas que ya no recuperaban la alegría nunca más, ¿no? Decía. Y ya, pero me quiero referir, que está esa visión de la gente que sota, caballo, rey, y luego está la visión de lo que muchas veces hemos hablado, de decir, no, es que yo me alegro de ser adicto, porque en el fondo esa sensación de vacío que tú dices la hubiese tenido igual si no hubiese desarrollado la adicción, pero hubiese sido una persona que no me hubiese parado a observarla, o sea, me hubiese metido en la rutina, en el rat race, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? La rueda de la rata todos los días, trabajo, casa, da igual, pero esa sensación hubiese estado toda mi vida, ¿no? Igual. Sin embargo, ahora soy consciente y pongo el foco e intento arreglarlo, ¿no? Que es lo que hablamos. Dice, si aquí es donde me pica, es que me tengo que rascar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Escuché el otro día una frase que me gustaba mucho, que decía, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta, ¿no? Entonces, si no te quieres mirar adentro, hay algo que no te gusta, pero en el fondo es que tienes que darte cuenta de qué es lo que hay detrás. Si no, puedes estar toda tu vida durmiendo con la lucecita y te va de puta madre, pero vas a estar siempre teniendo que comprar pilas. Yo me alegro de ser adicto, pero en recuperación. Hombre, claro, tócate los huevos. Vale. A ver si los tienes ahí. No, hombre, es que, a ver, pero es para que se entienda, ¿vale? Lo digo para que se entienda, Capi. Para que se entienda bien el sentido de tu expresión, ¿vale? Sí, me alegro de ser Te adicto alegras de ser adicto. en rehabilitación. En recuperación, Claro, en claro, rehabilitación. Porque si no, sin esa mirada, sin ese trabajo del que tú has hablado, pues no hubiéramos crecido como personas. Y evidentemente nos gusta más esta versión nuestra que la de antes incluso de ser adicto. Chicos, tenemos que ir espérate, hombre, acabando que porque es de llevamos día. una hora y media. Espérate, que